Está- Estamos ya en la tercera clase de consejería pastoral y bueno, en esta tercera clase ya entramos prácticamente a la segunda parte de la unidad 2, el consejero pastoral. Ya agotamos el primer tema de las bases o la teoría de lo que debería ser la consejería y propiamente en este segundo unidad nos enfocaremos a cómo debe ser el consejero. Entonces, esta es una parte pues interesante de cómo debe ser el consejero. Ya ahora aquí ya desde la ciudad de Guadalajara, pues con más tranquilidad, ¿verdad? Que el otro día estábamos allá en la Ciudad de México, pero lejos de ustedes, y en el sur de la ciudad, y ahora ya aquí eh, en el sur, pero de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, saludándoles, bienvenido Pastor Manuel, Pastor Miguel Ángel, Pastora Silvia, y esperamos que mientras llegan los otros hermanos, vamos a nuestra página número 8, donde vamos a iniciar con este segundo tema, y ahí vamos a estar revisando algunos aspectos. Entiendo que la Pastora Silvia no trae ahora su manual, pero no hay problema. Le vamos a ir leyendo, pastora, para que usted vaya tomando nota de lo que le interese y luego ya lo revisa con su manual en casa. Bien, dice el consejero pastoral y en la letra A, que Amén. es Sí, el hermano, está inciso bien, A, gracias. de nada, es el requisito para ser un buen consejero o consejera. Eh, Naturalmente los consejeros en general tendrán un perfil que deberán cumplir para que puedan trabajar. Me parece que sí es importante que revisemos algunos aspectos de lo que es la consejería pastoral y tomemos en cuenta que los cristianos todos y todas estamos llamados a la consejería. Uno de nuestros maestros le mandó un mensaje a nuestro grupo de estudio de acá y me pareció que tendría cierto valor compartirlo con ustedes porque de alguna manera estamos involucrados en el trabajo eh, de la pastoral. Dejen ver si es este. Lo voy a tratar de poner para que se escuche. eh, y creo que la manera es de la siguiente. Voy a tratar de cortarlo ahí. Es este WhatsApp. Vean, ustedes espero que sea el mensaje que quiero que escuchen. Y luego ya, ahí me van a decir si escucho. Espero que no sea un regaño para mí, ¿verdad? El que vayan a escuchar de mi maestro, el buen Tomás Vidal. Es muy bueno tener en cuenta que este no es un curso solamente para cómo los pastores realmente aconsejan a personas, sino cómo cualquiera de nosotros puede acercarse a dar un consejo a personas que están iniciando en la fe o que ya llevan un tiempo. Esto es digamos que una habilidad que el Señor demanda de su iglesia para acompañar a otros y para caminar con otros. Entonces, qué lindo podernos ver en esta oportunidad juntos y nos vemos pronto. Iglesia, Dios los bendiga. Amén. Muy bien, sí se escuchó claro, fuerte y claro. Amén. Entonces, Sí, Amén. ¿perdón? sí se escuchó muy bien, pastor. Ok, Sí, muy Sí se bien. escuchó muy Entonces, sí, nosotros de alguna manera tenemos que entender que no solamente es para ciertos grados eclesiales que necesitamos la consejería. Cada uno de los que estamos trabajando en la obra del Señor, en cierto momento tenemos la necesidad de aconsejar. De hecho, en la vida secular, simplemente con que nos vean con este librito en la mano, antes era común que yo llevara la Biblia al trabajo, luego se convirtió común que mis compañeros entraran y me vieran con la pantalla puesta en algún lector de la Biblia. Y curiosamente, cuando ellos tenían alguna dificultad, acudían a mí para pedir consejo. Entonces, este es parte del requisito de la consejería. Vamos a ver los requisitos de la consejería. Y uno de los requisitos de la consejería
luego ya vamos a entrar en algunos versículos que nos marca el manual y otros que pues en la semana he estado leyendo y vamos a entrar en voy a cambiar de vista para verles las caras, bueno, por lo menos los que están disponibles y ver cuándo entran, porque luego no me doy cuenta cuando entran. Y bueno, en esta vista ya les veo y vamos aquí. Ahí estamos. Aquí estamos. Aquí, ya se... Bien, voy a silenciar por ahí para que me escuchen mejor, ¿no? Ok, perfecto. Eh, tenemos ahí ya, abrirán sus micrófonos cuando quieran participar. Tenemos ya ahí los requisitos y vean ustedes como el primer requisito, bueno, acá ahora mi perro está tocándome para que le dé comer, pero no le hagan caso. Ahorita no es hora de comer, es hora de clase. Eh, el primer requisito es la letra A que leen ustedes ahí en el manual. Debe ser tratable, social y accesible. Es decir, no es un ermitaño que no tiene acceso desde una pared al cual no podemos acceder ni nada. El consejero principalmente tiene que ser tratable, accesible, social con los demás, tiene que estar dispuesto a escuchar a los demás. Esta es la parte A del inciso A. eh, tiene que tener ciertos rasgos de personalidad. ¿Qué son los rasgos de personalidad? Es como nos definimos nosotros mismos sin decir palabras. Perdón. Es- perdón. Son los rasgos de personalidad. ¿Cómo nos definimos? Un rasgo de personalidad es cómo me defino a mí mismo sin decir palabras. Es decir, yo no me presento, yo no digo cómo soy, yo no digo que soy enojón o que soy buena persona, que soy tranquilo, que soy intranquilo, que soy nervioso, que no soy nervioso, pero me presento a mí mismo con lo que ustedes ven de mí. Esos son los rasgos de personalidad. Un rasgo de personalidad es lo que usted dice, ah, mira, fulanito de tal es tranquilo, es enojón, es impaciente, es agresivo, es pasivo, es buena gente, bonachón, es mala gente, es regañón, es enojón. Naturalmente todos esos son los rasgos de personalidad. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que debemos expresar sin decirlos? Nosotros como consejeros, pues el primer rasgo de personalidad es la comprensión de los demás. Eh, ¿Cómo se logra esta comprensión de los demás? Pues es muy sencillo, poniendo atención a lo que nos están diciendo. Si alguien viene conmigo y me dice, mire, fíjese que me está pasando esto en la vida, y yo estoy pensando en la olla de frijoles que dejé cociendo en la casa y que se va a quemar y que va a explotar la olla express, pues no tengo esta comprensión de los demás. Mi comprensión es meramente reducida a mi propia personalidad, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Otro rasgo de carácter es la vida ejemplar. ¿Cómo se manifiesta la vida ejemplar? Pues que los demás den testimonio de que llevamos una vida cristiana. No podemos ser consejeros de algo que no hemos vivido, hemos pasado. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que tenemos que ser victoriosos en algunos aspectos y si por alguna razón circunstancial, nótese la palabra utilizada aquí, circunstancial, estamos en algún momento de nuestra vida donde no estamos capacitados para aconsejar en esa área, pues mejor abstengámonos de aconsejar en ese momento. No solamente por razones de que estamos mal, ¿no? Esa no es la razón, no es que estemos mal, es que la vida nos lleva de circunstancia en circunstancia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora yo mismo estoy en una circunstancia de que mi esposa está a miles y miles de kilómetros de mí. Hablé con ella por teléfono hace un momentito y me platicó cómo va a ser la boda, que va a ser a las 5 de la mañana de aquí, a las 11 de allá, de Mozambique, y estábamos en esa plática. Entonces, si alguien en ese momento me habla y me dice, fíjate que necesito consejería pastoral sobre matrimonio, una pareja de matrimonio me pide esto, pues ahorita yo no podría dar esa consejería, si se sobreentiende, ¿verdad?
que no podría, porque no, normalmente esa consejería lo damos los dos. Si es un varón el que me pide consejería, pues sí puedo dar esa consejería porque estoy en este nivel de ser un varón, que aunque mi esposa está lejos, tengo la misma responsabilidad con ella que si estuviera cerca. Si fuera una dama la que me pidiera una señora, una mujer casada, en ese momento no podría darle consejería porque normalmente yo no doy consejería a damas. Le pido a mi esposa que ella sea la que aconseje. Así nos hemos manejado durante todos esos 40 años de caminar juntos y no tenemos problema con eso, ¿verdad? Estamos a gusto con eso. Y cuando nos han pedido consejería de los dos, hombre y mujer, pues normalmente procuro que estemos los dos para que tengamos mayor libertad de ver ambos puntos de vista, ¿no? Entonces, la vida ejemplar y conducta no solamente significa así una santificación extremadamente pura, aunque debe existir en nuestro interior, sino las circunstancias de la vida nos deben limitar a veces. La siguiente rasgo de personalidad dice discreción. Esto es muy importante. Y optimismo. La discreción y el optimismo es una parte muy importante de la consejería pastoral. Si no tenemos discreción cuando nosotros estamos hablando con las personas, es un problema de consejería. Hay, por ejemplo, cosas que aconseja mi esposa, donde llega de la consejería y yo no le pregunto cómo te fue en la consejería, simplemente le digo, qué bien que pudiste aconsejar a la hermana fulana, sultana, y que Dios te ayude para dar un buen consejo. Y lo que yo normalmente le digo siempre es no pierdas el seguimiento de esa persona, es decir, que la persona no sepa que solamente habló contigo una vez, sino que estás presente para lo que siga necesitando. Preguntas al respecto de lo que habló con ella, no las hay. Salvo, tenemos este convenio, y creo que es salvo que haya un asunto que afecte a un tercero que tenga yo que intervenir en ese asunto. Si no es así, si no es de mi incumbencia, no pregunto, ya lo guardo. Hay cosas que a mí me han contado en consejería pastoral, en la vida de mi trabajo como maestro, que jamás le he dicho a ella. Uh-huh. Hay con cierta consejería. Mi trabajo aquí en la iglesia, en Iglesia de Paz en México, eh, tiene que ver con ser maestro, pero muchas veces me llaman para dar consejería a algunos líderes y algunos líderes me cuentan algunos aspectos personales. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando, sino circunstancias personales que todos nosotros pasamos son circunstancias que nos afectan, ¿no? Debemos comprender que estas circunstancias no son de dominio público, ni siquiera de dominio de mi esposa. Entonces, ella ha entendido esta parte y no me dice, oye, ¿y qué te dijo fulano? Porque sabe que fui con fulano, ¿verdad? Eso sí lo sabe. Esa es la parte de la transparencia también, que no me salgo de la casa y voy a algún lugar, ¿no? Eso no sería, digo, para nuestro tipo de relación. Habrá otro tipo de relaciones y son aceptables también, pero nuestro tipo de relación, que es una relación de confianza, pues no tengo que esconderle a ella con quién voy a convivir o a tener una charla, ¿verdad? Dentro de la iglesia o de mi trabajo o de mis actividades profesionales. Siempre tendré que estar hablando con ella de eso. Entonces es parte de esta parte que dice ahí en el inciso B, discreción y optimismo. ¿Qué es esto de optimismo? Pues les he contado la historia, ¿no? Por ahí, bienvenido Arturo y su esposa, gracias por conectarse. A veces no los veo cuando se conectan, pero ahí me doy cuenta, como tengo mi selector aquí arriba, a veces no les veo. Más vi ahí que alguien se estaba conectado. Bien, entonces les decía esta parte del optimismo y les he contado por ahí rápidamente la historia de mi abuela, ¿no? Que llegaba y le decía,
mi tía abuela, ay, Aurelia, fíjate que siento un ardor aquí en el esófago, que me sube y me baja, y está así como, y le decía, no, eso ya es cáncer, de eso ya te vas a morir. No, no debemos decirle, no, mira, pues así el matrimonio ya no se va a arreglar, eso ya se fue a la basura. Siempre las personas buscan un consejo para ver una salida a su problema. Recuerdan que la mayoría de las personas que piden consejería vienen a nosotros por un consejo eh, de optimismo, entonces debemos ser optimistas. También dice, ha salido victorioso de sus propios problemas. También debemos saber que nosotros hemos pasado por algunos problemas y que hemos salido victoriosos. Entonces, saber utilizar los recursos espirituales. eh, Tiene fe. ¿Cuáles son los recursos espirituales? Díganme ustedes cuáles son los recursos espirituales. Pues es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el, todo lo que nos da la vida para enfrentar las acechanzas del maligno, ¿verdad? Todas las herramientas de Dios para vencer, las herramientas de Efesios, que nos dice esas son las armaduras de la fe. Todo esto son las herramientas espirituales. No vamos simplemente a dar un consejo sabio, un consejo bueno, un consejo amable, un consejo de optimismo. Está tan de moda el positivismo, ¿no? Y ven ustedes las cosas como la gente dice, no, pues si tú piensas que todo te va a salir bien, todo te va a salir bien. Ese no es un consejo, o sea, pensar que todo va a salir bien, no va a salir bien. A veces hay que actuar. Hay casos concretos, voy a pensar en un caso médico. Eh, yo ahorita tengo invasión de ciertos bichitos en mi patio por la mucha agua que cayó acá en Jalisco con los ciclones y ya viene otro. Y entonces creció mucho la hierba y seguramente hay muchos bichitos, ¿verdad? Por ahí, arañitas y demás insectos que algunos son dañinos. Si me picara alguno de esos cuando estoy haciendo trabajo de jardinería, pues no diría, ah, pues voy a pensar que todo va a salir bien. Claro que podemos orar. Yo no estoy negando el poder milagroso de la oración. Pero lo lógico es que si se me empieza a hinchar, pues le corra al médico, ¿verdad? Eso es lo lógico, mínimo que corte sábila y me la ponga ahí en la herida para que regenere la herida. O sea, eso no es malo. De la misma manera, el consejo sabio tiene que estar presente y nuestros recursos espirituales están ahí. Tener fe, tener esperanza, pero no tiene que ver con simplemente decir las cosas o hacer que las cosas pasen porque nosotros tenemos el capricho de querer que las cosas pasen. Eso no es así. Nunca jamás será así. Las cosas es una discusión a veces me parece hasta absurda, pero se da nada menos en nuestro culto de oración que aún es así vía Zoom. El día de ayer había un caso de oración que íbamos a hacer y esta persona decía, es que pues yo pienso que si Dios es todopoderoso y le pido que me saque la lotería, ¿será que me saco la lotería? Si no está en sus planes y sus propósitos, pues naturalmente que no. Si no hay un propósito de enseñanza y de aprendizaje en mi vida, naturalmente que no. Si Dios sabe que eso me va a causar un problema, naturalmente dice que no. Eso no va en contra de que Dios es poderoso y puede hacer todas las cosas. Naturalmente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Este propósito de Dios en nuestra vida es que vivamos una vida buena, una vida amable, una vida de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, ¿no? ¿Y dónde está ese propósito? No está escondido en los grandes misterios de la humanidad. Está ahí presente en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Y precisamente termina el capítulo 12, si no mal recuerdo en qué versículo termina. Ayúdenme ustedes que manejan rápido su Biblia. Romanos 12, el último versículo dice, no seas vencido, no seas vencido de lo malo. Romanos 12, 21. 12, 21 es al revés. Para recordarlo tenemos que decir el 12 y al revés es el 21. Vean, esta es la memotecnia que nos ayuda a citar bien la Biblia, ¿no? 12, 21. No seas vencido de lo malo. Y termina después de la coma en la
traducción que tengo de Casio de Reina, versión 1960, sino vence con el bien el mal. Ahí está cómo debemos vencer. Y luego nos da todo el plan del vencimiento, empezando por el sometimiento a las autoridades, porque ellas están puestas para que todo funcione adecuadamente. No porque ellas tengan la razón, no porque Dios tenga una imposición sobre nosotros, sino porque ellas están puestas por Dios para hacer que todas las cosas fluyan adecuadamente en nuestro entorno para que el Evangelio sea predicado. Y ya eso nos mueve al capítulo 13 de Romanos, que nos habla de, ya nos puso en el capítulo 12, después de los versículos de hablar del cuerpo, de cómo tiene todas las cosas, nos puso en el contexto de el propósito de Dios. Y vean cuál es el propósito de Dios a partir del 13:11, si no me equivoco. Sí, así es. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño. La consejería, queridos amigos, hermanos, hermanas, es el trabajo de levantar a la gente del sueño. Esto que dice aquí, estas son nuestras herramientas, nuestros recursos de fe espirituales. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 13 de Romanos, y se acerca el día. ¿Y cómo se acerca el día? Esto es la consejería, estos son los recursos espirituales de que nos está hablando a mí. Me parece que estos son los recursos espirituales. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. ¿Qué sería vestirnos las armas de la luz? Pues que nos puedan ver así como ahorita. Imagínense, no puedo hacer ahorita el experimento porque mi sistema de, ¿cómo se llama? La que maneja uno aquí por la luz, no lo tiene mi teléfono, ¿verdad? Pero si yo apagara aquí la luz ahorita, ¿verdad? Si yo pudiera apagar la luz así, de esta manera, pues no me verían, no sabrían cómo soy, cómo estoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería esto que nos dice las armas de la luz? Y lo dice el versículo 14 del capítulo 13 de Romanos. Esto es simple y sencillamente nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son? Dice, andemos como de día, honestamente. Andemos como de día, honestamente. Y nos da ciertos parámetros, no en glotonerías y borracheras. Esto no tiene que ver más que con excesos. No es que sea malo comer, no es que sea malo tomar jarritos de tamarindo, no, son los excesos y las adicciones las que no nos dejan vivir en paz. Cualquier adicción, puede ser adicción estar aquí pegado a la pantallita esta, ¿verdad? Esa es una adicción. Ajá. Cualquier adicción es mala, cualquier adicción causa dependencia, salvo que naturalmente, pues los cristianos no tomamos ni fumamos, lo sabemos, pero no es porque hay una prohibición explícita y directa de nosotros como agrupación, que yo sepa, ¿verdad? En nuestra constitución cristiana emitida en el 2022 dice que no debemos tomar salvo pena de ser ejecutados en la guillotina. No hay nada de eso. ¿Por qué lo hacemos? Por convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Pues no andamos ni en glotonerías ni en borracheras, es la adicción. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjense, son las tres razones de nuestra falla espiritual. La primera, la parte de las dependencias. Segundo, la parte del egoísmo satisfactorio o mal visto como una satisfacción, porque la satisfacción se puede dar de diferentes maneras, de diferentes formas. El estar aquí platicando es una satisfacción, ¿no es cierto? Pero esta satisfacción tiene que ver con lascivias. ¿Qué es lo lascivioso? Todo aquello enfermo que trato de sacar un bien de mi relación con otra persona al tratar con ella, haciéndome dueño de ella y tomándola como posesión o objeto.
Ya en el último capítulo, en la última página de nuestro manual vamos a estar hablando de esto. Voy a pasarles un video de lo que es esta parte de la sexualidad humana que es incorrecta, que es la parte de la sexualidad cuando tiende a oprimir al otro. Nuestra sexualidad normal que Dios nos ha dado y que está dado por Dios es para que nosotros nos demos al otro para satisfacción del otro, no para satisfacción propia. Entonces, esa es la parte que dejamos más adelante, pero aquí lo tomamos en Romanos 13:13. Dice, no en lujurias y en lascivias. Y luego viene la parte de la no violencia, no en contiendas y envidias. Ajá. La otra parte no solamente es esta parte de la, del, de la dependencia ni del egoísmo, sino la parte de la no violencia, la justicia y la paz. Y la justicia y la paz se manifiesta como ni en contiendas ni en envidias. Es decir, cuando nosotros somos peleoneros, somos iracundos, todo esto nos causa un gran poder. El consejero tiene todas estas herramientas espirituales para poder caminar a gusto, ¿no? Y ahí pasa, si no mal recuerdo, vamos a ver, poner nuestros ojos en el primer versículo del capítulo 14, que ya nos habla acerca de las viandas, que dice, ya no debemos comer nada más porque si es bueno o malo. Dice Pablo, para mí la comida no es más que comida, pero si a mi hermano le es ocasión de caer, pues mejor no como. Y empieza diciendo, reciban al débil en la fe. Vamos a ver si es cierto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vean ustedes cómo esta parte es importante en la consejería. Estas son las armas de nuestra fe. Estas son las armas espirituales, no para contender sobre aspectos de la fe. Si usted va a aconsejar algo, y lo vamos a ver ahorita más adelantito, en un sentido de decirle o darle lineamiento de su fe, es decir, si usted viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una adicción sobre los juegos de azar, un ejemplo cualquiera, ¿no? Que es muy común actualmente. Y yo le digo, pues la palabra de Dios dice que eso no está bien, o sobre la adivinación, o sobre la brujería, sobre cualquier tema. Yo le digo, la palabra de Dios dice que no está bien, y además tú estás mal, y porque tú estás mal, te vas a ir al infierno, ya no te puedo aconsejar, ni vengas conmigo, ni entres a mi casa. Pues esa no es un arma de fe, porque aquí el arma de fe dice, recibid al débil en la fe. ¡Wow! Recibida al débil de la fe. Y lo tenemos como ejemplo en la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era esta necesidad de pasar por Samaria? No era una necesidad geográfica, había caminos más pavimentados, más bonitos, aunque rodeaban, pero le era necesario hablar con una mujer que estaba en pecado, ¿verdad? Esta era aceptar al débil en la fe. La hora viene y la hora es, le dice a la mujer. Esta mujer no me parece que tendría una necesidad de agua, que era posible, sino tenía una necesidad inmensa de conocer cómo adorar a Dios. Cómo adorar a Dios. Bien, entonces pasamos al punto 6, me detuve mucho ahí. Y aquí tenemos una parte que, bueno, la voy a saltar, me parece a mí, y quiero discutirlo con ustedes en otro momento, que desde el primer punto, desde la primera parte que tuvimos nuestra clase ya presencial, hubo un cierto distanciamiento de carácter de pensamiento en cuanto al manejo de la psicología, ¿no? Y para mí, como nací en un hogar donde la medicina y la psicología eran parte de nuestra vida, pues no me causa problema, pero entiendo que hay personas que les causa problema. Debe tener ciertas características psicológicas. ¿Ok? Creas o no creas en la psicología, hay características psicológicas. Es como quien dice, yo no creo en la caries, no creo que haya un bicho que se meta ahí y me haga un agujero en la muela, pues eso no quiere decir que no exista, ¿verdad? El que no creas no quiere decir que no exista. Entonces, las características psicológicas según Collins, y voy a mandarles parrafitos de este señor Collins, por ahí
Hay algunos buenos lecturas de Collins y este libro de consejería eficaz, que es uno de los 3 libros que yo quisiera que tuviéramos. Gary Collins es un buen hermano y tal vez de la década de los 90 quien tuvo un acercamiento en un momento muy difícil del cristianismo y la psicología, eh, tuvo un acercamiento a la consejería pastoral desde el punto, y él menciona, nos hace un resumen de su libro aquí, y dice que las características psicológicas son las siguientes. Sinceridad es la primera característica del consejero, sinceridad. Compasión, confianza propia, viveza mental, sentido común, equidad, estabilidad emocional, buena presentación. Imagínense ustedes que lleguemos todos eh, pastrosos, decía mi abuela, no sé si exista la palabra en español, a la consejería, pues no van a tener un buen impacto en la persona, ¿no? Eh, buena presentación. Una amplitud de conocimiento. ¿Qué es eso de amplitud de conocimiento? No nos preocupemos aquí de decir, es que yo no conozco sobre el aplanamiento emocional, por decir un tema de psicología. No, no es necesario conocer esto. Una amplitud de conocimiento es nuestra propia vida. Nosotros conocemos muchas cosas empíricamente simplemente porque lo hemos vivido y podemos aconsejar. Esta amplitud de conocimiento se da cuando nosotros vamos almacenando ciertos datos, cierta información, no necesariamente técnica, ni de criterios psicológicos, ni médicos, ni mucho menos. Simplemente aptitud de conocimiento, amplitud, perdón, de conocimiento, capacidad de no mostrarse ofendido o escandalizado. Esto es bien importante. Cuando nos están contando algo de la vida, tratemos de no mostrar como una actitud así que, mira nada más, qué problemas, en qué problema tan grande estás. O cómo es posible que tú pienses así si eres cristiano, hermano, o eres líder, o aunque inclusive yo he aconsejado a algunos que ya están en el pastor a decir, pero si tú eres pastor, cuando vienen a nosotros, vienen con un sincero corazón de buscar consejo y ayuda. Entonces, demos ese consejo y ayuda lo mejor que podamos, sin mostrar, como dice ahí, eh, mostrarnos ofendidos o escandalizados. ¿Esto es fácil? Pregunto. Aquí hago una pausa para escucharles. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será fácil? ¿Qué opinan? Los que puedan comentar me ayudan. Yo sé que no todos pueden ahorita, pero los que puedan estar comentando nos ayudan. Adelante, Pastor Manuel. Bueno, nada más un comentario, maestro, es algo que, bueno, en lo particular es algo que o sea, que yo en lo particular estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque, por decir, a mí me sorprende lo que decía hace rato de los rasgos personales, que pues realmente la gente sí es la que deduce, la que determina cómo nos ve, ¿verdad? Cuando nos piden un consejo o cuando estamos dando consejería, pues la gente determina cómo nos ve, ¿verdad? Porque si ellos vienen mal y luego uno muestra cara de mal, pues entonces ya como que ya ahí no hay una congruencia. Más en cambio, considero que esta parte para mí es nuevo y me gozo ahorita, ¿no? Que lo estoy aprendiendo porque una de las cosas, una de las cosas que el Señor ha trabajado conmigo en estos casi voy para 3 años ya como ministro del Señor, siempre me mete a la circunstancia primero, ¿verdad? Primero es la manera y la forma como trabaja el Señor conmigo. Primero me mete a la prueba, me mete a la situación. Siempre he dicho que el que te mete te saca, pero te da unas buenas lecciones y después ya viene la teoría, ¿no? Y ahorita que yo estoy viendo esta parte, ya en teoría, híjole, de verdad que me gozo en el Señor, ¿no? Porque eh, no va, no está fuera de lo que a veces nosotros
hasta donde el Espíritu Santo nos ayuda a comprender o enseñar, pues como que siento que no está muy fuera de los rasgos que estamos estudiando ahorita como esta parte, ¿no? De la consejería. Es lo que puedo aportar, maestro. Muy, muy buen aporte, hermano. Sí, así es. Nos vamos aprendiendo a ser mejores consejeros. Nadie es un excelente consejero, siempre se aprende y esto es lo que vamos a aprender. Adelante, Pastor Miguel Ángel. Eh, habla el, el inciso C, dice no mostrar ofendido o escandalizado. Sí, sí, es bien importante, ya que vienen diferentes personas con diferentes situaciones, obviamente para ser aconsejados, ¿no? Y si nosotros mostramos alguna de esas dos partes, el sentirse ofendido, escandalizado, pues como que le resta, y ahí le resta em, confianza a la persona para poder abrir enteramente toda su situación hacia uno. Entonces, yo creo que esa parte sí es importante. Bien dice el pastor Manuel, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos creciendo. Yo creo que, bueno, en la medida que vamos aprendiendo lo que es la palabra, la medida que vamos, caminando, vamos tomando, esa habilidad de poder, aconsejar. Yo creo que desde el principio que llegan a nosotros, las almitas, se empieza ya inmediatamente a aconsejar. Se empieza a aconsejar porque les dice uno hora, lee aquí, lee allá, y yo ya eso ya es un consejo, ¿no? Ujú. Eh, sí hay gente, bueno, muchos de los que llegan es por a la iglesia o al templo, a nuestras vidas, es porque con anticipación ya han visto cómo nos dirigimos, cómo caminamos, cómo nos expresamos, qué tanto conocimiento tenemos, porque ellos buscan esa parte, ¿no? Esa parte de que sepa o esté uno más bien entendido en la palabra de Dios, que tenga uno conocimiento. Gracias, Pastor. Sí, así es. Va uno aprendiendo y ahí desde el principio, como lo comentó, van ellos entendiendo que uno tiene la capacidad de aconsejar y esta consejería debe ser, como bien lo dicen ustedes dos, deben ser desde el aprendizaje propio y tratando de no escandalizarnos. Los dos siguientes incisos tienen que ver con esto. Nosotros estamos aconsejando a una persona, no estamos teniendo un bicho de laboratorio o un conejillo de indias o un experimento como el de como de laboratorio para decir, mira, aquí este está mal, le están saliendo cuernos, ¿verdad? Entonces, está mal. Adelante, pastor, con tu comentario. Maestro, nada más una pregunta acerca de mostrarse ofendido o escandalizado. ¿Eso provoca que la gente, al momento de que ellos están contando, o sea, contando su situación y uno hace esa expresión, en ese momento eh, nosotros mismos limitaríamos a la persona para que ya no se desahogue o para que ya no pueda contarnos explícitamente su situación? Por eso es que estas dos partes son importantes porque, digo, como pregunta, o sea, ya como que le ponemos un límite a nosotros ver hacer una expresión, como que ya los limitaríamos a la persona para que no se pueda expresar. ¿Será así? Sí, así es esa parte, pero también tiene la contraparte. Tenemos que tener cuidado de que hay personas, ahorita te doy la palabra por ahí, Arturo. Tenemos que entender que hay personitas que son exhibicionistas. Ujú. Es decir, que hacen algo malo para venirnos a contar. Entonces, ese equilibrio, ahorita vamos a ver en los siguientes puntos, son personas. Entonces, tenemos que entender qué tipo de personas, cuál es su móvil, su naturaleza. Dice, debe entender los móviles de la naturaleza humana y
los de su conducta. Entonces, sí tiene razón, Pastor Manuel, lo podemos limitar, eso es clarísimo. Hay personas sinceras, honestas, que vienen con nosotros y yo le digo, ay, qué barbaridad, eso está malísimo, ya no se va a abrir, eso tiene razón. Pero también debemos saber cuáles son los móviles y conducta, porque en ese momento puede ser que a lo mejor es alguien que es súper exhibicionista y quiere ver cómo nos espantamos. Fíjate que le saqué la lengua al profesor, ¿no? Pero lo hace por una maldad. Adelante, por favor, la palabra ahí con micrófono, no sé quién va a hablar de ustedes dos. Sí, Dios los bendice. Buenas noches, maestro. ¿Sí me escucha? Ok. Yo creo que la actitud que tomamos nosotros siempre pues tiene que ser abierta, ¿no? Porque como bien dicen los pastores, si ya vienen a nosotros es porque les queramos una confianza y porque tienen esa esa idea de encontrar una respuesta. Y yo creo que debemos de valorar esa parte para poder dirigirnos con ellos y abrir y que se abran al final del día, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Hace rato que decía la parte de pues no ser tajante y decirle, no, pues ya de plano ni le busques, ¿no? Yo creo que ya tu matrimonio ya está, como dice usted, para la basura. Yo creo que algo que en algún momento nos ha pasado a mi esposa y a mí, que pues, en algunas ocasiones hemos tocado el tema de decir, pues está difícil, pero vamos a dejar que Dios en el camino te lo muestre, ¿no? Porque a veces nos ha tocado que entre más les decimos, oye, es que estás mal en esta situación, más se aferran, ¿no? Porque a veces quieren encontrar la respuesta a su anhelo. Y hay algunas situaciones que de plano dice, está complicado, pero pues hemos entendido que los alentamos a decirle, hay la posibilidad de que se dé, pero que en el camino Dios les muestra a lo mejor lo contrario, pero ya no ser nosotros, sino el mismo proceso que lleven buscando la solución a los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante siempre abrirnos, darle esa buena cara y pues, empezar a llevar por la palabra de Dios, pues, como decía el pastor, en ese sentir, guiarlos, ¿no? A que ellos mismos se respondan a esta situación, si tiene un remedio o no tiene un remedio, o cuál es la alternativa que Dios propone para sus vidas, ¿no? Gracias, Arturo. Sí, así es, exactamente eso nos lleva a conjugar este punto de cómo debe ser el consejero y el consejero debe estar abierto a que puede haber un cambio, pero estemos muy, muy atentos a cuál es su conducta, cuál es su forma de ser y abiertos también a que en el camino ellos van a ir aprendiendo cuál debe ser su manera de comportarse, de ser, de pensar, de cambiar actitudes, estructuras de pensamiento que son dañinas, ¿no? Y recordando siempre que debemos entender los móviles de la naturaleza humana, que es el punto y los de su conducta. Esto es no espantarnos con esto porque por alguna razón esto técnicamente se llama etiología, es decir, ¿cuál es la raíz del problema? Nosotros, por ahí un buen libro de psicología que ojalá tengamos oportunidad de revisar en algún momento, eh, con un curso más especializado de consejería con ustedes, veremos este libro que dice que a veces nosotros tenemos la punta del iceberg del problema, pero debajo de él hay toda una problemática. Entonces, esto es lo que vemos a veces. Luego, el punto E tiene que ver con nosotros. ¿Se dan cuenta? Debe entenderse a sí mismo. Estoy hablando de mí, su imperfección, su condición de ser humano, sus defectos y virtudes. Esto no es permiso para pecar, que el consejero sea un pecador, no, no, no. Es para que se dé cuenta de su naturaleza humana, sus creencias y escala de valores. Vean ustedes, creencias. ¿Qué son las creencias y qué son las escalas de valores? Muy sencillo de manejar esto, pero muy complicado porque debemos tener en cuenta Romanos capítulo 14, que le estaba mencionando. Ahí hay unas escalas de valores. Si quiere usted hablar de escalas de valores desde la Biblia, vea parte de ahí de Romanos capítulo 14. Entonces, vean ustedes cómo Romanos 14 nos habla de esta parte que dice ahí, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuáles son sus escalas de valores de él? Dice, porque unos creen
que se ha de comer de todo. Otros, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, pues, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor el Señor para hacerle estar firme. Unos hacen diferencia entre días y día. Otros juzgan igual todos los días. Está hablando de escala de valores del judaísmo y del no judaísmo. En este aspecto de los hermanos en Roma, que había judíos y había gentiles. Entonces, esta escala de valores es esto. Para cada uno de nosotros es malo una cosa o es malo otra cosa. No quiere decir que el pecado no sea pecado. No, cuidado con eso. El pecado es pecado. No hay vuelta de hoja. Yo les he dicho, cuando yo veo una bicicleta en la calle, le digo bicicleta, ¿verdad? ¿Qué va pasando por ahí? Una bicicleta. ¿Qué va pasando por ahí? Un perro. ¿Qué está gritando? Un niño, ¿verdad? No digo, creo que pasó un avión. Era una bicicleta, ¿verdad? No podemos cambiarle el valor a las cosas. Este es una escala de valores universal y única. El pecado es pecado. Si yo soy, voy a poner un ejemplo, qué ejemplo drástico. Bueno, voy a aprovechar que no está mi esposa ahorita tan cerquita de mí, a miles y miles de kilómetros de mí, para dar este ejemplo. Si yo les digo, fíjense que, pues, a mí de repente me desespera Esther porque deja la puerta abierta del baño. Yo soy el que la dejo, pero ahorita la veo abierta y si estuviera aquí ya me estaría diciendo la puerta. Y cuando me desespera, pues, disculpe hermano, pero a veces le he tenido que golpear para que entienda. Entonces, esta es una escala de valores que para mí puede estar bien. La escala de valores no quiere decir que sea pecado o no pecado. Cuidado con esto, el pecado es pecado, el bicicleta es bicicleta, ¿verdad? Entonces, la violencia física es pecado, no tiene duda. La escala de valores es la que se varía, porque digo, es que mi mamá o mi papá se agarraban a golpes, a moquetazos de vez en cuando y no pasaba nada, vivieron felices, tuvieron 50 años de matrimonio y murieron felices, así, no, esas son escalas de valores. Entonces, tengamos cuidado con las escalas de valores y respetemos esas escalas de valores y mis propias escalas de valores también están presentes ahí. Yo puedo ser un consejero golpeador, por poner este ejemplo tan drástico, no lo soy. Les aseguro que nunca he tocado a mi esposa, pero a veces puedo ser un consejero que psicológicamente afecto a mi esposa. Eso sí que debo confesar delante de ustedes que le he dañado. Uy, no, pues es que la comida de mi mamá no sabes qué buena era, ¿no? Entonces, esto es una agresión psicológica. No. Si fueras un poquito más lista, harías las cosas diferentes. Es una clásica de nosotros los varones. No digo de mujeres porque no me quiero meter ahorita en esto, pero es un clásico de nosotros los varones esta manera de pensar, ¿no? Y yo he caído en esta. Entonces, esta escala de valores está presente en mí como consejero. Esta escala de valores está presente en mí como consejero y desde ahí aconsejo. Cuidado con esto, ¿no? Debemos tener estas características mías. Debo saber mis debilidades en este sentido. Debo también tener estabilidad emocional. Imagínense que sea un inestable emocional en mi vida, pues no funciono como consejero. No funciono como consejero. ¿Qué más dice? Buena presencia. Si estoy ahí, ayúdenme, hermanos, que ustedes están. No, voy más abajo, escala de valores. Para lograrlo, debe reflexionar sobre su propia personalidad. ¿Ok? Esta reflexión, introyectarme a mí mismo, es muy importante. Nuestro gran premio Nobel, Octavio Paz, decía que los mexicanos, hay un buen ensayo que se llama La Máscara o algo así, y dice que nosotros todos nos presentamos con una máscara y normalmente dice que el mexicano se ve hacia adentro, hacia afuera, pero nunca se ve hacia adentro. La introyección es una parte importante.
Es decir, tengo que reconocer mis debilidades, mis problemas, mis defectos. Esto no es estar pensando en el pecado, no, 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 no. Es pensar, a ver, voy a poner un ejemplo de alguien que conozco muy cercano a mí, ¿verdad? Que constantemente me dice, es que yo soy muy flojito. Me gusta mucho trabajar hasta noche de madrugada, ver televisión, veo todas las series de Netflix y en la mañana no me quiero levantar y no puedo llegar al trabajo temprano. Yo le digo, oye, los cristianos llegamos temprano al trabajo, hermano. Si mi horario es a las 9 de la mañana, estoy 10 minutos antes de las 9 de la mañana. ¿Sí? Esa es mi forma de ver, de ser o pensar como cristiano. Y esa es su debilidad. Ese es el momento en donde él tiene que trabajar en esta área. Pero es darnos cuenta de esto no significa que está en un pecado o que está haciendo algo mal. Simplemente es dicen ahora en la educación moderna, una ventana de oportunidad, un área de oportunidad en la cual puedo trabajar. Si tengo una falla, es un área de oportunidad donde puedo ser diferente, puedo ser buena persona, puedo ser, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 12, 13 y 14, ¿verdad? Digo Efesios, pero en Romanos, Efesios no tiene tantos capítulos. Romanos 12, 13 y 14, que hemos estado hablando en esta tarde, en esta noche más bien, para estar a tono con lo que estamos leyendo en el manual, que yo estuve leyendo esta tarde abundantemente reflexionando sobre este tema de Romanos 12. Bien, los caladorados, estamos en la página, por ahí veo a Pastor Moy, que va llegando, estamos en la página, ayúdenme, en la página 8, en la letra A, en el inciso E. Estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Ok. Ahí viene el inciso F. Alguien que me lo lea. El inciso F. ¿Qué es lo que debemos dominar? Debe de dominar sus propios deseos. Wow. ¿Cuáles son nuestros propios deseos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuestros propios deseos? Ahí un buen maestro mío decía hacer una definición entre lo que quiero y lo que deseo. Ahí podríamos empezar, puede ser un punto de partida. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son nuestros propios deseos? Dice, yo quiero un teléfono, yo quiero un café. Ahora, ¿qué diferencia es cuando yo deseo un teléfono de última generación o yo deseo un café? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te parece, no? Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Porque dice que debemos dominar sus propios deseos. Y también diferenciarlo de aspiraciones. ¿Sí? Eso es muy importante. Las aspiraciones son diferentes. Yo aspiro a estar con ustedes la próxima vez que nos reunamos. Es diferente a yo deseo estar con ustedes. Tenemos que hacer una diferencia idiomática muy importante ahí, porque deseo es qué ventaja voy a tener de estar con ustedes, qué satisfacción personal voy a tener de estar con ustedes. Yo aspiro, ¿por qué aspiro a estar con ustedes? Porque voy a recibir de ustedes enseñanza, porque yo les voy a dar enseñanza, ¿verdad? Ese es diferente. ¿Cuándo es cuando yo deseo? ¿Qué implica el deseo? Ayúdenme, por favor, a definir deseo. Busque en Google qué es deseo. A lo mejor nos ayuda un poquito tío Google, si tenemos oportunidad. ¿Qué será deseo? Dice que debemos, inciso F, debe dominar sus propios deseos. ¿Cuáles son los deseos según Gálatas? Dices, los deseos de la carne, ¿sí dice así? ¿Se referirá a esto el manual? Vamos a revisar Gálatas. Después de la alegoría. Es 5:16, ¿verdad? Ahí empieza. Y sí habla de deseo la palabra ahí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sí estoy bien? Digo, luego tiene una coma, pues, y luego tiene 2 puntos. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es satisfacer nuestros propios deseos?
Eso es lo que está basado en este versículo. Este pasaje, así como el anterior estuvo basado en el versículo que les mencioné de Romanos, este inciso está basado en esta, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos, con acento en la primera E para referirse a estos deseos, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este es el versículo. ¿Para qué no? ¿Qué quiero hacer? Entonces ahí está. Quiero, deseo o aspiro. ¿Qué es la diferencia? Esto es importante. Vean ustedes ahí un ejemplo del buen maestro Eleazar, que dice que lo cuenta siempre, pero a mí me encanta porque siempre que lo cuenta maravillosamente porque es la historia dicen que lo contó Billy Graham y que después lo puso en un libro y dijo que era una historia apache y luego los apaches protestaron y dijeron que no era una historia apache y él tuvo que recapitular y decir que no era de los apaches, sino simplemente de la voz populi y de estos dos perros, ¿no? O dos lobos, no recuerdo la historia bien cómo la cuentan, que uno va a pelear contra el otro y uno es el bien y otro es el mal. ¿Y quién va a ganar? Y dice, pues al que alimentes más. Entonces, si alimentamos al espíritu, va a ganar el espíritu. Si alimentamos a la carne, pues va a ganar la carne. ¿Cómo alimentamos a la carne? Pues ahí está Gálatas 5 diciéndonos cómo alimentamos a la carne. ¿Estamos muy alejados de esto? Ay, mis estimados hermanos, esto fue escrito para los hermanos de Gálatas. Que les dice, habiendo comenzado en el espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Gálatas insensatos. Esta es nuestra razón humana, entonces debemos dominar nuestros propios deseos. El que va a aconsejar, obviamente, tiene que dominar sus propios deseos. Los deseos no son aspiraciones, mucha atención, no son aspiraciones. ¿A qué aspiramos? A una buena vida, a amar, a querer, a proteger. Esas son nuestras aspiraciones verdaderas. Los deseos son esos deseos de la carne que nos está hablando Gálatas. ¿Queda claro el punto? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, hemos ganado a algunos y hemos perdido a otros. Bienvenida, Pastora Belén. Pastora Silvia salió y volvió a regresar. ¿Comentarios hasta aquí sobre los deseos de la carne? ¿Alguien quiere comentar? Muy bien. El siguiente punto debemos conocer las técnicas del asesoramiento. Un buen libro es este de Consejería Cristiana Efectiva, el mismo libro que recomendé en la primera clase de este hermano costarricense, otros libros importantes que hemos estado revisando y que voy a tratar de, les decía, en las semanas estarles mandando párrafos de ahí, lean la bibliografía, vean ahí, busquen si pueden conseguirlo en su librería cristiana, en Amazon, vean estos libros, es decir, debe tener técnicas de asesoramiento. Técnicas de asesoramiento es eso, técnicas, herramientas. Cuando nosotros hablamos de herramientas de evangelismo, no vamos a cambiar la verdad del evangelio. Cuando hablamos de técnicas de asesoramiento, no vamos a cambiar la verdad de que Dios transforma y que hace milagros. No, simplemente estamos hablando de que hay técnicas, herramientas adecuadas. Nadie en su sano juicio va a colgar un cuadrito aquí en mi casa. Entonces ahí está mi cuadrito colgado. Cuando puse este cuadrito, nadie en su sano juicio agarró el clavo y agarró una barra de mantequilla para clavarlo, ¿verdad? Eso sería más que absurdo. Y a veces así de absurdos somos cuando no usamos las herramientas adecuadas. Y vamos a ver a lo largo de las charlas cómo estas herramientas nos van a ir ayudando en la consejería. Y parte de esto es este marco teórico de cómo debemos ser. Letra H. Debe estar dispuesto a dedicar tiempo al ministerio del aconsejamiento. Si nos dedicamos de tiempo completo a la consejería y como pastores o maestros les aconsejo mucho que no tengan su agenda llena de consejería. Den un tiempo para la consejería. Digan, yo doy consejería a tal hora, en tales momentos.
Hay bomberazos, como decimos acá en las artes gráficas, sí. Hay momentos de emergencia, sí. Pero la mayoría pueden esperar y pueden debe dar un tiempo para la consejería. ¿Cómo es esta consejería? Pues con toda la sanidad que esto se necesita en un lugar abierto, a puertas abiertas, con toda esta consejería que hemos dicho, les hice mucha énfasis, lo digo ahora por la pastora Belén y por el pastor Moisés, que están, cómo nos comportamos yo y mi esposa en la consejería. Ahorita ya está lejos. Si alguien me hablara y me dijera, ¿puedes dar consejería un matrimonio? No puedo porque la damos los dos, ¿verdad? Si un varón, pues sí, estoy porque estoy en la misma condición de varón, alejado de mi esposa, pero en mi misma condición de cristiano y de ser humano, que puedo aconsejar a alguien. Si es una mujer, no, porque normalmente mi esposa aconseja a la mujer. Si es una emergencia, pues la mando con la hermana de la iglesia. Y en este sentido, aunque suene repetitivo para que lo oyeron ya, cuando nosotros aconsejamos como pareja, no se lo andamos contando a otra pareja. Cuando ella aconseja, no me lo viene a contar a mí, ¿verdad? Yo guardo esta discreción, vimos el punto de la discreción, al no estarle preguntando, oye, ¿qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Qué te estuvo diciendo? Ahí queda siempre. Y al revés también. Yo aconsejo, les decía a los hermanos, y quiero que esto volverlo a repetir porque es importante, nosotros pastores que estamos en una postura de matrimonio, cuando ella sabe que yo aconsejo, les decía, yo soy maestro en ICPM, en Iglesia de Paz en México, y a veces me piden que aconseje a líderes de nuestro movimiento. Entonces, ellas, llego de la consejería y no me dice, oye, ¿y qué te contó? ¿No? ¿Cómo te fue? Bien. A veces lo más que llego a decir, pues ora mucho por el hermano, ¿verdad? Pero no le doy santo y seña de lo que está pasando. Guardemos esta discreción y esto es parte de lo que debemos hacer. Debe ser capaz de guardar secretos. Miren ustedes, ahí nos vamos, ¿no? Debe estar dispuesto a dedicar tiempo. Debe ser capaz de guardar secretos. Por eso les estoy contando esto. El pastor indiscreto es indigno de su vocación. Hay algo que se llama pacto de silencio en la consejería. Eh, Viene de la Iglesia Católica, sí, de la confesión, pero es algo más profundo y más espiritual. Si yo soy capaz de estar con ustedes y decirle, hermano, necesito un consejo tuyo. Yo como siervo de Dios estoy confiando en un siervo de Dios que no va a contar mi secreto. Esta es una parte difícil. Mi secreto, como dije anteriormente, vuelvo a recapitular cuando tomé esto arriba, en el tema de la discreción, en el secreto en el sentido de que no ofende a otra persona. ¿Sí? Cuando hay algo que está dañando, si mi secreto es, hermano, fíjate que le acabo de robar al hermano fulano de su fábrica, ¿verdad? Me dio oportunidad de que fuera a orar ahí en su fábrica y vi que su caja fuerte estaba abierta y me traje los 60,000 pesos que tenía ahí en la caja y ahora anda todo preocupado porque alguien le robó y le está echando la culpa a otro. Bueno, ahí es una cuestión ya moral y ética, ¿no? De que no puedo guardar silencio de eso, porque es un delito. Ahí aplica bien lo que es delito. ¿Qué pasaría si yo le cuento a alguien? Estoy siendo cómplice. Por eso no funciona bien la confesión. El secreto de confesión católica no funciona bien en ese sentido, ¿no? Porque no es así. Hay cosas que son parte de no estar en alguna postura de pecado con el otro. Solapar el pecado no se vale. Entonces, ese no estarle diciendo, ah, mira, hermano, qué bien que te lo robaste, entonces, mochilas, ¿no? Como decimos acá. Entonces ahí no le voy a decir a nadie, pero pues pobre hermano, pues, pero pues ya le robaste, ni modo. Y como me lo dijiste en confesión de consejería, pues nadie va a saber aquí nada. No, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de la discreción y la secreción que debemos tener en algunas informaciones que nos dan, ¿verdad? Que nos dan. Que sí son, sobre todo cuando vean ustedes el punto importante, salvo que ustedes tengan una mejor opinión al respecto. Hay momentos en que alguien viene y me dice, mira, este lápiz que estás viendo aquí, este lapicito que estás viendo aquí, que está negro, ese es mi pasado. Y ese pasado que estás viendo me está afectando en mi vida presente. ¿Sí?
Yo fui un mentiroso en mi vida pasada. Y esa mentira que eché me está afectando ahorita. ¿Mm? Yo le mentí a mis padres. ¿Mm? Yo le mentí a mis padres. Estoy poniendo un ejemplo así súper absurdo para que se entienda. Yo le mentí a mis padres y les dije a mis padres que iba a hacer una donación a un instituto, en una institución y le saqué dinero y nunca lo hice. ¿Mm? Al DIF, al que sea. Nunca lo hice. Eso es de mi pasado. Ahora, mis papás ya se murieron, ya no están, el DIF ya no existe, bueno, no sé si existe o no. Eso es una cuestión, esta cuestión negra que está aquí en este lápiz es de mi pasado. No tengo por qué andar diciendo, yo como consejero tengo que guardar el secreto y no puedo decirle a la próxima vez que vea al hermano, al fulano, ¿sabes que este hermano en la vida pasada hizo esto y aquello? ¿Sabes que el hermano fue un defraudador? ¿Hizo esto? Mucho menos, porque se da muchos casos, y a mí me ha pasado, cuando uno da una experiencia de su vida pasada y luego hay un problema, mucho cuidado cuando alguien llega y te tiene que decir de la vida pasada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, mi estimado hermano, y lo que yo te conté fue del pasado y ahí se quedó. Ya está sepultado y ni Dios se acuerda, ¿por qué me voy a acordar yo? Mucho cuidado. Por eso es tan impresionante este versículo eh, de, no recuerdo ahorita, ayúdenme la cita, pero les dice, es en el libro de Éxodo, Deuteronomio, creo que es Deuteronomio, donde el Señor les dice, ¿y ustedes se acuerdan de los pepinos? ¿Se acuerdan de los ajos que comían allá en Egipto? Ya olvídense, hombre, de eso es la vida pasada. Ahora están en el desierto, en una nueva relación conmigo. Pero los cristianos somos muy dados a los ajos y a los pepinos, ¿no? Ay, hermano, ¿te acuerdas que cómo eran nuestras parrandas? Cuando nos amanecíamos borrachos, tirados en la cama. Oye, hermano, eso ya es de la vida pasada. Los testimonios de esa manera no edifican. Dice que la testimonio es para edificación mutua, ¿verdad? De la iglesia. Contarme cómo eras de promiscuo, cómo tenías varias esposas o varias casas, no es parte de nuestra vida actual. Y si lo es, qué pena, ¿no? Pero esta es la vida que debemos vivir. Esta es de la consejería, no debemos estar en ese sentido tratando de buscar confesiones de este tipo. Mucha atención con esto. Debemos, ¿en qué letra voy? Ayúdenme porque a veces me pierdo aquí, se me brinca de guardar el secreto, el pastor indiscreto es digno de su vocación. Ahora sí vamos a la parte, dice, debemos tener la capacidad de aceptar a las personas. Ya lo vimos como que es repetitivo, pero aquí nos dice un versículo que dice que venimos a Cristo y dice, Él nos aceptó aún siendo en nuestros propios errores pasados, ¿no? Alguien me ayuda con Romanos 5:8, dice que cuando venimos al Señor, Él nos acepta como somos, dice que siendo aún pecadores, ¿no? Romanos 5:8, si no me equivoco, pero vamos a ver el versículo. Debe tener la capacidad de aceptar a las personas. El asesorado es una persona, no es un caso. ¿Qué dice ahí Romanos 5:8? Si no me equivoco, es que dice que estamos nuestro amor para con nosotros, en que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. sí, somos pecadores. Eso es indiscutible, indiscutible. El tiempo se va, el tiempo se acaba y quisiera terminar todos los incisos. Vamos a ver si debemos tener el don de llevarse bien con los demás. Eso es, no podemos ser de ninguna manera malhumorados y estar peleados con alguno. Imagínense a alguien que dice, no, este hermano cambia de humor a cada rato, ¿cómo le voy a contar mis cosas, mis intimidades? No, no. Debemos tener el don de llevarnos bien con todos. Dice, en lo que dependa de ustedes, como dice Pablo, estad en paz con todos. Esta es parte de Romanos que estuvimos leyendo en la semana. Debemos tener o adquirir experiencia. Esto es importante. Todos los casos de nuestra consejería son experiencia. Yo reconozco que he equivocado mucho de consejería a lo largo del tiempo, pero que esta consejería me ha dado expertise para poder aconsejar mejor en adelante. Yo no hago un trabajo de consejería de tiempo completo, pero como le digo, frecuentemente
soy llamado a la consejería y trato de implicar mi trabajo de enseñanza con la consejería y a veces estoy, como decía mi abuela, óyelo tú, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera, ¿verdad? Es decir, a veces cuando estoy dando una clase, cuando estoy dando una prédica, estoy dando consejería, porque me parece que es importante que tengamos un aspecto formativo en la iglesia. Este aspecto formativo es indispensable. No somos perfectos, somos iglesia y somos para ir creciendo. Debemos tener o adquirir experiencia. Y ya vamos al punto M. Parece que vamos bien. Dice, debemos poseer cierta capacidad espiritual, ser un cristiano nacido de nuevo, Juan 3:3. Es necesario nacer de nuevo, el Jesús y Nicodemo, ese pasaje no lo vemos. Ser un varón o mujer de virtud, temeroso de Dios, varón o mujer de verdad, fácilmente accesible, es decir, estamos dispuestos a estar con las personas, dispuesto a buscar ayuda. Recuerdan Jetro, ese es Éxodo 18, la historia de Jetro, que le aconseja a Moisés su nuero, su nuero, ¿qué es qué es? Ya no sé qué es, a ver, ayúdenme ustedes con las que saben bien en español, Su su suegro, yerno. Su suegro es Jetro, pero él es yerno, ¿no? Le aconseja yerno. a su yerno, sí. Ya no. Ok, gracias hermanos por la asesoría. A su yerno, ustedes no me van a creer, pero ahorita ando con problemas con esas palabras en este momento de mi vida. Mañana a las 5 de la mañana se casa mi hija en Mozambique, entonces ando con problemas con la palabra yerno en español. Ok, tenemos ahí nacido de nuevo y su suegro le aconseja que se junten, no recuerdo bien el pasaje, pero según Éxodo 18, 21 es cuando dice, junta gente que atienda a 1000 personas, ¿no? Si es así, es correcto, ayúdenme a verificar si no tuve oportunidad de ir hasta Éxodo cuando leí la clase, pero di por hecho que así decía y que ese es el pasaje que estoy citando, Éxodo 18, 21 y 22, que le dice, júntalos y tú, ¿cómo vas a aconsejar? Se piensa que cuántas personas salieron de Egipto, ¿alguien recuerda el dato? Es enorme, ¿no? Hablaba de millones, según recuerdo. Ahí no. Sí, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ok, de millares, ¿verdad? De miles, de centenas, es decir, ahí va como una equidad, y hasta de 10, es decir, cada uno tenía su propio asesor para que pueda darle consejo, porque todos venían a Moisés y ya Moisés terminaba exhausto, todos querían ser que el legislador les dijera, dijo, no, ponte ayudantes, entonces debemos conseguir este consejo para no gastarnos en esto y buscar estas personas que aconsejen. Debe ser un estudioso de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a 2 Timoteo 2, creo que aquí lo tenía, lo estaba revisando, y sí, aquí lo tenía. 2 Timoteo 2, sí, aquí está. Dice, procura con diligencia presentarse como obrero aprobado, y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál será la palabra de la verdad? La Biblia, ¿no? Qué interesante que podamos aconsejar bíblicamente, eso sería fabuloso, que tengamos el versículo. Y si no lo tenemos, permíteme, parece que la Biblia dice algo al respecto de lo que tú, déjame investigar. Ahí está el tío Google o el hermano Google que nos puede guiar a buscar la palabra, siempre buscar en la Biblia la lectura. Ya vamos terminando esta parte, dice, debe seguir a Cristo, primera de Pedro 2:21, también estaba viendo aquí lo tengo, primera de Pedro 2:21, dice, lo estaba viendo hace rato, dándonos ejemplo, dice, debemos seguir a Cristo dándonos ejemplo, ¿verdad? Seguir a Cristo, es interesante. Dice, pues para esto fuimos llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Debemos seguir las pisadas de Cristo. Este 2:21 es el que nos habla de esto. Hay un bonito libro inspiracional, devocional, que fue escrito cuando todavía no existía el cristianismo como lo conocemos, evangélico, y es de un cristiano de ese tiempo. Me parece que es un cristiano que es muestra de lo que fue el cristianismo cuando solamente había catolicismo, muy recomendable. Está en el Fondo de Cultura Económica no sé si es no debe ser, bueno, búsquenlo por favor, googleanlo, por favor, se llama Imitación de Cristo, Tomás de Kempis. Eh, es un libro devocional que en cierto momento de nuestra vida, en ciertas etapas, no lo aconsejo para todas las etapas de nuestra vida cristiana, pero en ciertas etapas podemos aconsejar algunos consejos de porque se basa en esta primera de Pedro 2:21, que seguimos los pasos de Cristo. Adelante, Pastor Miguel Ángel. Eh, yo encontré en un libro, bueno, tiene varios libros, se llama Jung Hong, es una mujer. Tiene varios libros y a mí me parecen interesantes porque todas las consejerías vienen por temas y viene todo basado con la palabra de Dios. Aparecen los versículos y pasajes y muy acertados. Tiene varios libros, le digo muchos libros. Ok, pues socialicemos esta información, ¿verdad? Pásenos el dato y es bueno tener una así, miren, por temas, ¿no? Me imagino que ahí dice, si te preguntan sobre esto y pues aconseja esto y este es el tema. Buen aporte, estimado pastor. Esto nos va a ayudar a ser más eficaces en nuestra consejería. Siempre buscar, esas son las herramientas que debemos buscar. Eh, y luego dice, pues, ¿a quién seguimos? Pues al Jesús de Isaías 9, ¿recuerdan? Eh, dice, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Isaías 9:6, si no me equivoco. Isaías 9 que habla del niño que nos es nacido y dice que es consejero. Entonces, este es el Cristo que seguimos, es un Cristo consejero. Nosotros seamos consejeros, dando buenos consejos, siendo buenos consejeros. Comentarios y dudas hasta aquí, mis estimados hermanos, antes de pasar a las condiciones para asesorar. ¿Algún comentario? Bienvenida, Pastora Julieta, Pastor. Por ahí tenemos Fernando, Pastor Fernando posiblemente. Entonces, salúdenos si pueden, si están disponibles el micrófono, salúdenos y si tienen algún comentario, alguien podemos comentar al respecto. ¿Qué les parecen todos esta lista que llegó hasta la letra O de todas las cosas que debemos tener como requisito para ser un buen consejero? Bueno, bastante amplia, ¿no? Y con varios aspectos. Y ahora sí vamos ¿nadie quiere comentar? Vamos a las consideraciones para la asesoría. ¿Alguien me ayuda para leer? Porque ya mis ojos se han cansado un poco. Adelante, Pastor Miguel Ángel, ¿comentario o quiere ayudarnos con la lectura? Un comentario, mire, bueno, estamos viendo que prácticamente todos los puntos pasados, pues hablan de las características de un pastor que realmente se, este, se conforma a lo que es la palabra de Dios, porque todos los puntos pues, nos dan, engloban esa situación, esos aspectos. Ujú. Y bueno, de paso voy a leer dice la letra B, condiciones para asesorar. Inciso A es la persona debe de sentir necesidad de buscar ayuda. Es necesario que el asesorado desee cambiar, que esté dispuesto a enfrentarse a sí mismo en el proceso de ser asesorado. Muy bien, ahora no vamos con el consejero, vamos con la persona a la cual vamos a aconsejar, que aquí le llaman el asesorado o quien recibe el consejo. Primera, la persona debe tener, si busca ayuda, tiene la necesidad de cambiar. Está dispuesto a enfrentarse a sí mismo en un proceso de ser asesorado. Esto es lo primero que debemos palomear como un checklist, como un listado de chequeo que debemos revisar para
para ver, viene alguien a consejería, a ver, ¿estás dispuesto a cambiar o no? No podemos decirle, no me hagas perder mi tiempo, pero sí podemos decirle al revés, ¿verdad? No pierdas tu tiempo. Si no quieres cambiar, no vas a cambiar. Eso es importante. Si vienes para, como dijimos hace rato, en el caso preciso y objetivo que dio el pastor Manuel, de que podemos interrumpir la confianza de alguien al espantarnos, no debemos espantarnos, pero también debemos checar bien que esta persona no venga simplemente a exhibir su pecado. Hay personas dentro de la iglesia cristiana que les encanta exhibir su maldad. Es algo que es un rasgo de carácter. Mientras nosotros lo escondemos lo más que podemos, hay quienes se exhiben, ¿verdad? Eso Pablo lo llama que tienen ya la conciencia entenebrecida. También psicológicamente es un proceso. Cuando empezamos a fallar, primero nos da vergüenza y después de la vergüenza pasamos a la inconsciencia. La inconsciencia es cuando ya no me da pena. Ya no me da pena. Entonces tengamos ese cuidado de que la persona que vamos a asesorar quiera cambiar. El punto B, ¿alguien me ayuda con la lectura del punto B? Del aconsejado. Y aquí tiene que ver con los dos. Dice inciso B, el consejero y el asesorado debe de concertar un lugar y hora para reunirse. El lugar debe de ser cómodo, sin cosas que puedan distraer la atención del asesorado. El consejero debe de llegar puntualmente al lugar y evita dar la impresión de estar apurado. Eso es importante. Si no tiene un lugar, una oficina, debe buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? Hay un restaurante aquí famoso que yo creo que también está en México, más bien sí está, pero no sé si sea la misma condición. Se llama el Sambors de Plaza del Sol. Hay una guaguara ahí que no se puede ni hablar, ¿verdad? O un café donde haya música en vivo, pues no, ese no es el lugar adecuado. El mejor lugar es un lugar cómodo, que pueda estar atento el asesor a escuchar al que le va a aconsejar. Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene lugar para consejería dentro de su ministerio o no lo tiene? No lo tenemos. Yo no tengo. El lugar de consejería es esta mesa donde les hablo. Ese es el lugar que hemos tenido. Pero si no estamos, pues buscamos, ¿no? Dónde estar. En el caso de nosotros como comunidad, tenemos algunas instalaciones y pues las pido prestadas para dar asesoría o en la casa del que va a ser asesorado, ¿no? Que va a recibir consejería. Buscamos el momento, el lugar eh, para hacer esto. Llegar temprano, ser puntual, eso de que leyó al final el pastor, que es muy común que tengo una cita después o que tengo que hacer un trabajo, entonces te doy la impresión de que ya me quiero ir, de que tengo, pues eso no da confianza al que está siendo aconsejado, ¿no? Letra C, por favor. Si me ayudas también, Pastor Miguel Ángel, ya que lo tienes ahí. Perdón, un comentario aquí en el Adelante, B. adelante. Habla de que el consejero y el asesorado deben de concertar un lugar para reunirse. Cuando alguien llega a solicitar un apoyo de esa índole, normalmente nos expresa cuál es el problema. Por ahí, por esa parte, bueno, podemos adelantarnos. Sí, sabes que nos vemos al rato, 1, 2 horas, y mientras se llega el tiempo, pues uno puede avanzar a investigar en en los libros estos que le comentaba, y pues de ahí tomar algunos puntos, ¿no? Pienso yo. Bueno, nosotros que no somos, bueno, yo que no soy tan, ¿cómo decirle? Que no tengo tanto tiempo en lo que es la palabra de Dios y en esa parte del asesoramiento, pues sí, estoy tierno, por así decirlo. Sí. De alguna Me manera. ayudaría. Claro, de alguna manera tengo que reconocer eh, el trabajo de Apóstol Moy en ustedes porque yo veo gente formada, ¿no? Este es un trabajo de apostolado, de trabajo pastoral de él
y a ninguno de ustedes lo veo débil en esto, que son nuevos, muchas veces, como dices, pastor, yo veo en todos ustedes un manejo claro de la palabra. De verdad he estado en algunas circunstancias de clase donde digo, bueno, vamos a empezar por el ABC con estos hermanos porque no, como decía mi abuela, no conocen ni la O por lo redondo y ustedes tienen un avance ya en el conocimiento de la palabra que es muy bueno, y deben echar mano de esto, ¿no? De este conocimiento. Es decir, el mismo movimiento donde ustedes están les exige cierto requisito de conocimiento de la palabra. En nuestro propio instituto, si se dan cuenta, requiere cierto conocimiento de la palabra. Eh, el, Procuramos que los maestros que estén aquí tengan esa visión de la palabra, de conocimiento de la palabra, no para andar presumiendo que sabemos mucho, sino que por lo menos conocemos la palabra de Dios. Eso es importante, ¿no? Entonces, hermano, adelante. Y sí, si en algo somos carentes, pues busquemos la asesoría en este sentido de algunos libros como el que nos acabas de recomendar. Por favor, ponlo ahí en el grupo para que lo podamos conseguir para estar. Entonces, seguimos adelante, hermano, si nos ayudas con el siguiente. Claro que sí. El inciso C es: el consejero debe de prepararse espiritualmente para poder asesorar a otra persona. Debe de tener presente que él no es un psicólogo, sino un ministro del Señor. Ok, eso es importante. A veces debemos pensar, no sé si lo dice más adelante, debemos pensar que el trabajo de psicología no es, nuestro trabajo es como si alguien viene a consejería, voy a poner un ejemplo drástico y me dice, mano, fíjese que mi problema es que me duele por aquí abajo, siento la pierna dormida y pienso que a lo mejor tengo una apendicitis. Y yo le digo, no te preocupes, hermano, aquí tengo un cuchillo, algo de alcohol y ahorita te sacamos el apéndice. No hacemos eso, normalmente no es correcto. No tengo una licencia médica, ¿verdad? Para hacer eso. Y aunque la tuviese, no tengo los recursos para hacerlo en ese momento. Entonces, la consejería no es eso. No voy a dar un asesoramiento psicológico. En cierto momento, y desde mi particular punto de vista, yo derivo a personas que sé que tienen esa capacidad o esa expertise, esa herramienta y la pueden manejar. Yo aconsejo de acuerdo a mi trabajo como ministro del Señor y conocimiento bíblico en el asesoramiento de consejería. Si alguien tiene un problema patológico, se llama, o sea, es una enfermedad que está comprobado por la medicina que es una esquizofrenia y que es una falta de litio en el cerebro que no le llega, pues yo no me voy a poner a recetarle medicamento, ¿verdad? Porque tengo ese conocimiento, no es mi trabajo ser psiquiatra, no tengo esa experticia en esa área, no tengo esa licencia, es más, es un delito, entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Si tengo licencia de parte del Señor para decirle, hermano, pues la palabra del Señor dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, que va a confortar, puede orar por ti. Creo en los milagros, creo que el Señor puede sanar esquizofrenia, puedes levantar muertos, puedes sanar cualquier enfermedad, incluyendo las mentales, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, puede hacer milagro en tu vida para que tu vida sea cambiada. Mira, ahí tenemos al Gadareno o los Gadarenos, depende del evangelio que leas, que estaban ahí y mira cómo vivía y ve cómo termina diferente. Ve este Gadareno que tienes delante de ti, cómo vivía y ve cómo ahora soy diferente. Tú puedes cambiar porque Dios hace milagros en tu vida. Ese es mi trabajo desde mi óptica pastoral y no psicológica, desde mi óptica bíblica que tenemos que entrar en esto, sino un ministro del Señor. El consejero, letra D, debe mantener la distancia social apropiada. ¿Qué es esto de distancia social apropiada? Es un término curioso, pero ¿qué entienden ustedes por distancia social apropiada? Les oriento un poquito. Todos nosotros tenemos nuestra distancia social, nuestro círculo, nuestro espacio de confort donde nos sentimos invadidos. Cuando nosotros tenemos cercanía con alguien, por ejemplo yo con ustedes, cuando nos vemos allá en la iglesia tenemos una
distancia social apropiada, que es, podemos abrazarnos, podemos darnos un apapacho, podemos ponernos las manos sobre el hombro, esa es nuestra distancia social apropiada. Pero si yo estoy en la calle y llego con el señor del Oxxo, yo le doy un abrazo, ¿qué sentiría el señor del Oxxo? Le digo, ¿me puede hacer este pago? Y cuando me lo hace yo le doy un abrazo, ¿qué sentiría esta persona? Esas son las distancias sociales. Nosotros tenemos nuestro propio espacio vital que no permitamos que nos invadan, ¿no? Este espacio vital tiene que ver tanto con el acercamiento físico. Imagínense que alguien está hablando conmigo, alguien empieza a hablar conmigo y yo hago esto, así en su cara. ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Usted ha vivido esta persona, de personas intrusivas se llama? ¿Cómo se siente uno? Ah, caramba, como, ¿qué onda con este cuate, no? ¿Qué le pasa? O también tenemos el espacio vital de la vista, ¿no? Alguien que está hablando con nosotros y está viendo así para arriba. ¿Sí? O que nos está barriendo de arriba abajo. ¿Ah? Está hablando con alguien, mira los zapatos que trae, mira los calcetines que trae. Ese es un espacio vital que no debemos invadir, ¿no? No se diga en el caso de nosotros como varones, como invadimos patológicamente, eso es enfermamente, hacia las féminas en nuestro acercamiento. Inconscientemente lo hacemos. Yo me descubro muchas veces observando a alguien cómo tiene su pelo, si trae aretes, es una mirada así o otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido en la consejería. La distancia social apropiada tiene que ver tanto con lo físico, con la mirada, pero también con el acercamiento en nuestras preguntas. Eso es importante. Seamos muy finos y muy delicados en las preguntas. Si alguien viene, un matrimonio viene y nos pregunta, por ahí más adelante vamos a ver que no tiene que ver con nuestro propio morbo, nuestro deseo de saber. Ahorita lo vamos a, si me da tiempo, me quedan minutos, pero no tengo que, este distanciamiento social también significa que le pregunto a una persona. A una persona no puedo estarle preguntando cosas de su intimidad. Ujú. No puedo decirle, oye, voy a poner un ejemplo y va a sonar medio feo, pero ese es un ejemplo que nos puede ayudar a entender. No puedo decirle, si alguien me dice, oye, fíjate que me duele el estómago, oye, ¿cuántas veces has ido al baño? Pues no son preguntas, ¿verdad? Es una información que no me corresponde a mí saber. Entonces, como consejero tenemos que tener ese cuidado de no estar en esa circunstancia. Bien, nos queda la letra C y es larga, lo voy a dejar para la otra, para la ética del asesor. Es porque tengo varios puntos aquí y algunos versículos bíblicos que quisiera comentar. Con esto empezamos el próximo viernes, primero Dios. Nos estamos viendo por aquí, hermanos. Dejo hasta aquí la grabación. Si hubiera algún comentario final, entonces lo tendré.